Hola a todos, bueno, vamos a empezar con esta primera clase introductoria de bacterias. Vamos a hablar sobre generalidades de las bacterias y vamos a mencionar algunos criterios de clasificación de bacterias. Bueno, las bacterias son microorganismos muy pequeños, sus dimensiones oscilan entre 0,2 y 2 micrómetros de diámetro. Les recuerdo que el micrómetro corresponde a la milésima parte de un milímetro, y entre 2 y 8 micrómetros de largo. Es decir, las dimensiones es variable entre bacterias, pero la unidad de medida podemos decir que es el micrómetro. Son organismos procariotas. Como ustedes ya saben, son organismos que carecen de núcleo celular y carecen de organelas citoplasmáticas. Es decir, que no tienen ni mitocondrias, no tienen retículo endoplásmico, no tienen Golgi, ni fagosomas, ni lisosomas, entre otras. Se caracterizan las bacterias por poseer vida libre, es decir, no forman asociaciones complejas entre ellas. A lo sumo pueden ser grupos de bacterias, de un número escaso de bacterias, pero las bacterias siempre mantienen su independencia, su individualidad. Presentan una pared celular, como vamos a describir a continuación, entre otros componentes, pero la pared celular quizás es uno de los elementos más característicos de las bacterias. Diversas morfologías, vamos a ver cómo se pueden clasificar a las bacterias según su morfología. Otras características que pueden presentar las bacterias es sus requerimientos de oxígeno. Algunas bacterias viven sin oxígeno. Se dice que son bacterias anaerobias, y otras bacterias requieren de oxígeno para vivir. Esas bacterias se las denominan aerobias. Y algunas bacterias pueden vivir en ambas condiciones. Se dicen que son anaerobios facultativos. Bueno, aquí vemos un esquema de una bacteria. Por supuesto es un esquema simplificado. Es para mostrar principalmente cuáles son los elementos que la componen. De afuera hacia adentro, el primer elemento que se puede visualizar es la cápsula. La cápsula está formada por una sustancia adherente, que es un polisacárido unido a polipéptidos, que puede variar la composición de esta cápsula entre las distintas bacterias. Esta cápsula le permite a la bacteria adherirse a distintas superficies, como vamos a ver más adelante. La cápsula está ubicada por encima de la pared celular, que aquí se ilustra de color amarillo, que vamos a describir en esta clase con más detalle. Por debajo de la pared celular entonces se encuentra, lo que vemos en verde, la membrana plasmática. Como sabemos, se trata de una célula, y una célula está limitada en su parte más externa por una membrana plasmática, que es la que permite la comunicación del interior de la bacteria con el medio ambiente. Esa membrana plasmática rodea a todo el citoplasma bacteriano. Ese citoplasma está formado, que aquí lo vemos en celeste, tiene, entre otros elementos, ribosomas. Como ustedes saben, los ribosomas son estructuras que se requieren para la síntesis de proteínas. Tenemos el ácido nucleico. La bacteria tiene ADN codificante para las distintas proteínas que requiere la bacteria para su subsistencia. Los genes bacterianos están codificados, por supuesto, en ese ADN codificante, y ese ADN se encuentra formando una estructura compleja, compacta, que se lo denomina nucleoide. El ADN bacteriano es un ADN circular. Estas células, como dijimos, son procariotas, por lo cual no tienen núcleo celular
y el genoma entonces lo tienen compactado formando una estructura densa en el citoplasma que, como dijimos, se lo denomina nucleoide. Además, las bacterias tienen un ADN más pequeño, denominado plásmido. También son ADN circulares, pequeños, en los cuales también las bacterias codifican ciertas proteínas, como vamos a ver, algunas de ellas que van a estar involucradas en la resistencia antibiótica. Vamos a ver que a la bacteria esos genes le confieren ciertas características fenotípicas, es decir, como si recordamos, el genotipo corresponde a toda la información genética que contiene la bacteria en su genoma, y el fenotipo son todas las características que le confieren a la bacteria ese genoma. Esas características son características metabólicas, de adaptación a distintos medios ambientes, características en cuanto a su resistencia antibiótica, etc. Las bacterias además tienen otras estructuras que vamos a ver qué función cumplen, que se denominan pilis, y algunas tienen una estructura que se denomina flagelo. El flagelo le permite o le confiere a algunas bacterias la posibilidad de poder desplazarse a grandes distancias. Es decir, este flagelo posibilita que la bacteria pueda desplazarse en el medio en el cual se encuentra a distancias muy grandes. Bueno, estas son imágenes microscópicas. Es para mostrarles cómo se ven las bacterias a un microscopio electrónico, que es, como saben, son microscopios que tienen una alta resolución, una alta potencia, permite ver estructuras muy pequeñas y tienen un poder resolutivo mucho mayor que el microscopio convencional, el óptico, y vemos cómo se visualizan estas bacterias. Aquí vemos una bacteria alargada, vemos el nucleoide, o sea, el genoma bacteriano compactado, vemos la pared y si viéramos con mayor resolución o mayor aumento podríamos hasta ver la membrana plasmática bacteriana por debajo de la pared. Aquí vemos otra bacteria en la cual se puede ver el flagelo, qué dimensiones puede tener el flagelo. Aquí vemos otra bacteria en la cual vemos con un poco más de detalle los ribosomas en el citoplasma. Este es el nucleoide, la pared celular, y se puede ver, quizás acá con más detalle, la membrana celular bacteriana. Aquí vemos, esta distancia muestra cuál es la escala que estamos empleando. Este segmento corresponde a 0,5 micrómetros, para que ustedes dimensionen el tamaño de estas bacterias. En un microscopio óptico, en cambio, que es un microscopio convencional, las bacterias se ven, por supuesto, con menos grado de detalle, pero sí se puede visualizar su morfología. Aquí vemos bacterias con formato redondeado, asociadas entre sí, y otras bacterias que son más alargadas, que vamos a ver cómo se las menciona. Bueno, según su morfología, las bacterias se las pueden clasificar en cocos, como se darán cuenta. Los cocos son estructuras redondeadas. Esos cocos pueden estar aislados, o en otras bacterias los cocos están asociados formando cadenas. En ese caso se denominan estreptococos. En algunos casos, algunas bacterias, los cocos se encuentran asociados de a pares. En esos casos se los denominan diplococos. Otros cocos pueden estar asociados formando un racimo, como si fuera un racimo de uva. Estos se denominan
Staphylococcus. Otras bacterias pueden tener morfologías alargadas. En esos casos, esa morfología alargada se las denominan bacilos. Esos bacilos en algunos casos pueden ser, digamos, que tienen una forma retorcida. En ese caso se los denomina vibriones. Otros bacilos pueden tener forma espiralada más larga. En ese caso se los denomina espirilos. En algunos casos, como vamos a ver, algunas bacterias tienen forma de bacilos, pero en su estructura, en su interior, tiene una estructura que es fácilmente visualizable al microscopio, que se denominan esporos bacterianos. Vamos a ver que hay bacterias que se las visualizan con los esporos bacterianos en su interior. Bueno, aquí vemos en estas imágenes los estreptococos, que son cadenas de cocos, los bacilos, estas agrupaciones de cocos que se denominan estafilococos. También tenemos los espiralados, que son los espirilos. Aquí vemos los vibrios con su morfología característica, los estafilococos, los diplococos, son agrupaciones de dos bacterias. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la pared de las bacterias. Hay un procedimiento que permite teñir a las bacterias para su fácil visualización al microscopio. Como vemos aquí en una imagen, podemos ver algunas bacterias que son azules y otras bacterias que tienen un color rojo brillante. Ese procedimiento, que lo vamos a ver con más detalle más adelante, se denomina tinción de Gram. Gram es el investigador que lo desarrolló y se emplea para diferenciar a las bacterias en dos grandes grupos. Las bacterias que son gram positivas, es decir, que se tiñen de azul, y las bacterias que son gram negativas, que son las que van a quedar teñidas de rojo o rosado brillante. Es un procedimiento entonces que permite clasificar a las bacterias en estos dos grandes grupos. Como vamos a ver, esta tinción de Gram, este color que adopta la bacteria luego de haber sido sometida a este procedimiento de tinción, es un reflejo de la estructura de la pared bacteriana. Por eso es que vamos a hablar de la pared de las bacterias gram positivas y de la pared de bacterias gram negativas. Las bacterias gram positivas, que dijimos que se tiñen con el colorante de Gram de color azul, tienen una pared característica. Esa pared está formada por una gruesa pared de peptidoglicano que está ubicada por encima de la membrana plasmática bacteriana. En cambio, las bacterias gram negativas, que son las que se tiñen de este color rosado, fucsia, presentan una pared de peptidoglicano más delgada respecto de las gram positivas y tienen por encima y por debajo de esa pared de peptidoglicano una membrana en la cual la membrana inferior es una membrana plasmática y hay una membrana que está ubicada en la parte superior de la pared en la cual contienen una serie de componentes que ahora vamos a detallar. Entonces, la pared de las bacterias gram positivas tienen una gruesa pared de peptidoglicano en el cual se encuentran insertas moléculas, diversas moléculas, ácido teicoico o ácido lipoteicoico, que atraviesan la pared de peptidoglicano y se relacionan directamente con la membrana
plasmática de la bacteria. Además, hay diversas proteínas que están asociadas a la pared, que todos estos componentes le van a intervenir, entre otras cosas, en los mecanismos de patogenicidad de este tipo de bacterias o en el tropismo de las bacterias, como ustedes ya vieron en clases anteriores. Por debajo de la pared de peptidoglicano se encuentra la membrana plasmática de la bacteria. Esta membrana plasmática, por debajo de la membrana plasmática está el citoplasma bacteriano, y en esta membrana plasmática hay distintas proteínas que algunas de ellas intervienen en los mecanismos de transporte de sustancia a través de la membrana y que permiten comunicar el citoplasma de las bacterias con un espacio que existe entre la pared de peptidoglicano y la membrana plasmática, que se llama espacio periplásmico. Esta pared de peptidoglicano le confiere a la bacteria una alta resistencia mecánica debido a que es una pared lo suficientemente rígida como para que la bacteria esté protegida de diferentes acciones mecánicas ambientales. Bueno, aquí vemos un esquema sobre cómo está constituida una pared de gram negativos. Vemos que los gram negativos, las bacterias gram negativas, tienen un peptidoglicano más delgado respecto de las gram positivas. Por debajo, ese peptidoglicano se encuentra asociado a la membrana plasmática de la bacteria, que contiene todas sus proteínas constitutivas de esa membrana. Entre la membrana y el peptidoglicano hay un espacio denominado espacio periplásmico. Ahí se suceden una serie de procesos enzimáticos, metabólicos de la bacteria. También hay un espacio entre el peptidoglicano y la membrana externa, que también se lo denomina periplasma. Y la membrana externa se caracteriza, bueno, también es una membrana fosfolipídica, que tiene proteínas asociadas a esa membrana, y se caracteriza por presentar moléculas de lipopolisacáridos que son constituyentes propios de las bacterias gram negativas. El LPS se caracteriza por presentar, no es proteico, es una molécula de polisacárido que tiene una porción denominada cadena O, hay un core y además este polisacárido se encuentra asociado a lípidos denominado lípido A. Esta cadena O es identificatoria del gram negativo, por ejemplo en las Escherichia coli, que están asociadas, que son enterohemorrágicas, que están asociadas al síndrome urémico hemolítico, por ejemplo, se dice que son principalmente O157, es decir, que esta cadena O se la emplea para identificar a esa bacteria Escherichia coli. Es decir, porque hay Escherichia coli con cadenas O diferentes, ¿no es cierto? La O157 se dice que está principalmente asociada a síndrome urémico hemolítico. Por otro lado, el lípido A, cuando se libera, está asociado a procesos tóxicos. El lípido A es propiamente una endotoxina. Cuando se libera ese lípido A en el torrente circulatorio de un paciente infectado, el lípido A es el responsable de desencadenar una fuerte reacción inflamatoria sistémica en la cual se producen cuadros de tipo sépticos que pueden llevar a la muerte. Las moléculas de LPS además están asociadas a procesos inflamatorios. Son reconocidas por el sistema inmune
Y el sistema inmune tiene capacidad de reconocimiento de estas moléculas y de reaccionar fuertemente contra ellas, desencadenando una reacción inflamatoria. Existe un grupo de bacterias de las cuales vamos a hablar con más detalle, que se denominan micobacterias, que son bacterias que tienen una pared particular, por lo cual estas bacterias no pueden teñirse con ninguno de los colorantes que se emplean para la tinción de Gram. Este tipo de bacterias se tiñen con un colorante denominado carbolfucsina, que se une fuertemente a la pared de la bacteria y resiste al tratamiento con ácidos y alcohol. Es decir, que estas bacterias, luego de ser tratadas con ácidos y alcohol, se mantienen o retienen el colorante que quedó unido a la pared. Por lo cual, a este tipo de bacterias se las denominan ácido-alcohol resistentes. Son los bacilos ácido-alcohol resistentes o BAR. Estas son una característica típica de los Mycobacterium tuberculosis. Bueno, vamos a hablar de otro elemento presente en las bacterias gram negativas, que son las fimbrias y el pili. Bueno, las fimbrias son apéndices pilosos que están presentes en las bacterias gram negativas. Aquí podemos ver en esta fotografía cómo están distribuidas en la superficie de la bacteria. Y la función principal de estas fimbrias es la de fijación de la bacteria a una superficie. Es decir, que esta bacteria a través de la fimbria se puede fijar a otras bacterias, se puede fijar a tejidos, por ejemplo, mucosas genitourinarias, mucosas respiratorias, mucosa intestinal, o en otros tejidos, permitiendo la colonización de esos tejidos, iniciando todo un proceso infeccioso que va a producir una alteración de ese tejido, llevando al individuo a una situación de enfermedad. Como ya se ha dicho previamente en clases anteriores, las bacterias tienen en su superficie una serie de moléculas denominadas adhesinas. Esas adhesinas, que están presentes tanto en la superficie de la pared como en las fimbrias o en el pili de las bacterias o inclusive en los flagelos, esas adhesinas permiten a la bacteria adherirse a los receptores presentes en determinados tipos celulares. Esas adhesinas son las responsables del tropismo de la bacteria por determinado tipo celular. También, las adhesinas, al estar presentes en el pili o en las fimbrias, al fijarse en el tejido, inician un proceso infeccioso. Es decir, que como consecuencia de haberse adherido a esta superficie celular, en este ambiente en el cual se está produciendo esta adherencia, comienza a desencadenarse un proceso inflamatorio y concomitante con eso, la bacteria también va a colonizar ese tejido, va a tener la posibilidad de dividirse y generar colonias, por lo cual se inicia un proceso infeccioso llevando a una patología infecciosa. Un tipo especial de fimbria, que son las fimbrias largas, es el pili. Aquí vemos en esta figura cómo una bacteria se vincula con otra bacteria a través de esta fimbria larga, que hace que
haya una comunicación entre ambas bacterias. Esta fimbria, este pili, permite que se produzca un fenómeno de conjugación, es decir, de transferencia de genes de una bacteria a la otra. Es decir, que una bacteria va a ser dadora de esos genes, se dice que es positiva, y otra bacteria va a ser receptora de esos genes, se dice que esa bacteria es negativa. Cada célula puede llegar a tener una o dos de estas fimbrias largas, de estos pili, y bueno, como dije, estos pilis están involucrados en el proceso de conjugación, es decir, de transferencia genética de una bacteria a otra. Bueno, vamos a hacer una mención muy resumida sobre las toxinas bacterianas. Esto es un tema que se va a desarrollar más adelante cuando hablemos de bacterias productoras de toxinas. Bueno, definamos primero qué son las toxinas. Son sustancias venenosas producidas por algunas bacterias. No todas las bacterias tienen la capacidad de producir toxinas, pero hay bacterias que sí se caracterizan por la producción de toxinas. La toxigenicidad es la capacidad de algunas bacterias de producir toxinas. Quiere decir que algunas bacterias pueden ser toxigénicas y otras no. Entonces aquí introducimos también otro elemento para la clasificación de las bacterias, según sea toxigénica o no, o sea, productora de toxina o no. Las toxinas se dividen en dos grupos: exotoxinas, que son aquellas toxinas producidas por las bacterias y liberadas al exterior, o bien liberadas después de la muerte de la bacteria. Tenemos el caso, algunos ejemplos, por ejemplo la toxina diftérica, toxina tetánica, toxina botulínica y otras que oportunamente vamos a mencionar. El otro grupo de toxinas son las endotoxinas, que son las endotoxinas son componentes de la pared bacteriana en los organismos, en las bacterias gram negativas. Esas endotoxinas son el LPS, si recordamos cuando hablamos de la pared de las bacterias gram negativas lo mencionamos, el LPS, que es un lipopolisacárido, y el lípido A. Estos son las que el lípido se encuentra también asociado al LPS. Y estas toxinas se liberan cuando la bacteria muere, pero también pueden liberarse mientras la bacteria se encuentra en crecimiento en un medio de cultivo, por lo cual son toxinas que pueden también de alguna manera liberarse de la pared bacteriana, pero son básicamente constitutivas de la pared bacteriana. Bueno, en esta imagen podemos ver la diferencia que hay entre una exotoxina y una endotoxina. En la exotoxina, la bacteria fabrica la toxina. Esa toxina es una proteína y por el mecanismo de síntesis proteica bacteriano, esa bacteria va a producir esa toxina, la cual se va a liberar al espacio extracelular y actúa como toxina fuera de la célula. En cambio, la endotoxina es constitutiva de la pared de la bacteria. Por ejemplo, en una gram negativa, como vimos, hay componentes de la pared de los organismos, de las bacterias gram negativas, que son tóxicos. Esos componentes son o el LPS, que es el lipopolisacárido, o el lípido A. Este componente tóxico, que es constitutivo de la pared, se libera espontáneamente, se despega de la pared y ese componente actúa como toxina.
Por eso se lo llama endotoxina, porque es un componente constitutivo de la pared. A diferencia de la exotoxina, que la bacteria fabrica la toxina para posteriormente liberarlo al exterior, en este caso se libera espontáneamente un componente que forma parte de la pared de la bacteria.